Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a responder esa clásica pregunta: ¿por qué no se electrocutan los pájaros cuando se posan en una línea de tensión? ¿Sí? Que en el mayor de los casos es media o baja tensión. Entonces vamos a responder esa pregunta tan común. Aquí no le ha pasado que está en el campo o en determinado lugar y ve algunos pajaritos, algunas aves posarse en una línea de tensión. Bien, pero para explicar esto debemos hablar de la electrocución. Vamos a hablar un poco de la electrocución. ¿De acuerdo? Bien, la electrocución como tal también es un fenómeno relacionado a la electricidad. Es decir, la electrocución es parte de la electricidad. En un vídeo anterior he comentado que la electricidad viene a ser, digamos, la manifestación de los campos electromagnéticos sobre la materia. Es decir, cómo interactúan la materia cuando digamos, es incidida, es irradiada por el electromagnetismo, tanto campo eléctrico y campo magnético. ¿Qué sucede con la materia? ¿Qué pasa con los electrones y demás? Entonces, la electrocución es parte de. Entonces, se puede decir que la electrocución viene a ser, digamos, una consecuencia de cuando los campos electromagnéticos, en especial el campo eléctrico, ¿sí? Cuando el campo eléctrico rompe la rigidez dieléctrica, ¿no? Rompe la rigidez dieléctrica. La rigidez dieléctrica de un cuerpo. Cuando el campo eléctrico rompe la rigidez dieléctrica de otro cuerpo, digamos, yo estoy en cierto punto ubicado, imaginemos en un cuarto, y incide sobre mí un campo eléctrico con cierto nivel de intensidad, ¿de acuerdo? Y si ese campo es tan grande que empieza a romper la rigidez dieléctrica del medio que me rodea, inclusive empieza a romper la rigidez dieléctrica de mi piel, pues se puede decir que ya estoy experimentando el proceso de electrocución. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico sería tan fuerte que va a ocasionar una fuerza eléctrica suficientemente alta y energética, por así decirlo, ¿no? Que será capaz, ¿no?, con esta fuerza culúmbica, por así expresarlo, de mover las cargas que se encuentran en determinado cuerpo. Entonces, esas cargas, que en conjunto, el movimiento de esas cargas van a formar la densidad de corriente eléctrica, o comúnmente llamada corriente eléctrica, ese movimiento, ese flujo de cargas en movimiento que forman la corriente eléctrica, se tienen que mover a causa de algo, ¿de acuerdo? Bueno, si recibimos una densidad de corriente eléctrica a través de nuestros cuerpos, hay algo que la tiene que hacer mover. Entonces, lo que hace mover esas cargas eléctricas es el campo eléctrico a través de la fuerza eléctrica. ¿Ok? Entonces, dicho campo no va a poder mover cargas internas en nuestro cuerpo o en el cuerpo de un animal, a menos que el campo, la intensidad del campo sea lo suficientemente grande para romper la rigidez dieléctrica. ¿Sí? Por así decirlo, se forman arcos eléctricos cuando se rompe la rigidez dieléctrica del aire. Bien, entonces el proceso de electrocución, repito, ocurre cuando el campo es lo suficientemente elevado para romper la rigidez dieléctrica de determinado material o cuerpo, y con eso se obtiene una fuerza eléctrica lo suficientemente elevada para mover las cargas, y de ahí, ¿no?, formar la famosa densidad de corriente eléctrica, ¿no? Mira, todo está relacionado, mira. Aquí tenemos la ley de Ohm, densidad de carga eléctrica, ¿no?, densidad de corriente eléctrica, ¿de acuerdo? La conductividad y el campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mayor campo, mayor fuerza eléctrica. A mayor campo, mayor densidad de corriente eléctrica. Entonces, así suceden las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, la electrocución es
un fenómeno de la electricidad. Y también es una manifestación de lo que sucede cuando los campos electromagnéticos, en este caso el campo eléctrico, interacciona con la materia al romper su rigidez dieléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos a la pregunta. ¿Por qué entonces no se electrocuta un pajarito? ¿De acuerdo? Lo que la mayoría dice es porque no hace tierra, ¿no? Y no dan más detalles, ¿no? Los pájaros no se electrocutan porque al estar en una línea no hacen tierra. Y punto. Bien, es una respuesta aceptable, ¿sí? Medianamente aceptable, por así decirlo, pero no deja de ser una respuesta muy vacía, ¿no? Entonces, vamos a explicar las cosas como deben ser, ¿no? Vamos a argumentar una respuesta más científica, más de ingeniería, ¿de acuerdo? Porque este es el objetivo de este canal. El objetivo de este canal es que ustedes aprendan el electromagnetismo y los fenómenos de la electricidad y la electrónica tal y como dicen las leyes, ¿de acuerdo? La verdad es que este pájaro no se electrocuta no solamente porque no esté, digamos, haciendo tierra, ¿no? Aparte en línea con tierra, pues puede haber una diferencia potencial, ¿no? Va a depender de diferentes, digamos, circunstancias, de diferentes variables, y las cuales vamos a ir enumerando. Por ejemplo, no solamente dependería de ese contacto con tierra, porque hay ciertas aves que sí se electrocutan porque son grandes, ¿no? Son suficientemente, tienen una altura, no es un pájaro tan pequeño, sino que son aves grandes que de casualidad, ¿no? Al momento de posarse en una línea, hacen contacto con sus alas, ¿no? Digamos, aquí tenemos las líneas, entonces tenemos acá un pajarito, vamos a graficarlo así rápidamente, ¿no? Que hace con una ala, hace un contacto de casualidad con la otra línea y obviamente va a haber una diferencia de potencial y al hablar de una diferencia de potencial, ¿no? Existe un campo eléctrico. Entonces, campo eléctrico pues romperá la rigidez dieléctrica de esta ave y la va a electrocutar. ¿De acuerdo? O sea, no solamente depende de la Tierra. Entonces, una razón por la cual este pájaro no se electrocuta es porque también tiene un tamaño que le permite no hacer contacto con otra línea, ¿de acuerdo? Eso es importante, las dimensiones que pueda tener esta ave. Segundo, tiene que ver también la rigidez dieléctrica del medio, ¿de acuerdo? Las condiciones ambientales del medio. Por ejemplo, no es lo mismo que esté un pajarito, ¿de acuerdo? En una línea de media tensión o de alta tensión, por así decirlo, o en cualquier línea de tensión, ¿de acuerdo? No es lo mismo que esté un pajarito en un día muy seco y soleado a que este pajarito esté en un día bastante húmedo y a punto, digamos, de llover, ¿no? O de caer una tormenta eléctrica. No es lo mismo. Claro que no. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que no es lo mismo? Y depende mucho, en este caso, de que este pajarito se pueda salvar o no. Porque cuando estamos en un ambiente húmedo, la rigidez dieléctrica del aire disminuye considerablemente, ¿sí? Eso implica que el arco eléctrico entre líneas se van a producir de una manera más fácil, ¿sí? O sea, se ha dado casos en los cuales un pajarito, un ave se posa en una línea, ¿de acuerdo? Y como estamos en un medio tan húmedo, ¿de acuerdo? Y las condiciones se dan de que las plumas, digamos, se polaricen con cargas eléctricas, ¿de acuerdo? Y aún así, incluso el aire también está con baja rigidez debido a la humedad y facilita que viaje un arco eléctrico, ¿no? Facilita la producción de un arco eléctrico. Entonces, un arco eléctrico atraviesa el pajarito con mayor facilidad que un clima seco. Entonces, sin necesidad de hacerle contacto.
Por esa es la razón de que hay más, digamos, electrocución de aves en ambientes donde se va a dar una tormenta eléctrica, ambientes muy húmedos, cuando está lloviendo, ¿no? Por eso es que es importante mencionar la rigidez dieléctrica del medio, ¿sí? Repito, en condiciones de humedad, de tormentas, que ya está la lluvia, ¿no? Va a aparecer la lluvia o está lloviendo, pues un pájaro tiene menores chances, digamos, tiene mayores chances de ser electrocutado, ¿de acuerdo? Y eso es debido a que la rigidez dieléctrica del medio decrece considerablemente. Muy bien. Como tercer punto, ¿no? Como tercer punto tenemos también la conductividad. La conductividad de estas líneas, ¿de acuerdo? Estas líneas son conductoras, tienen elevada conductividad, ¿de acuerdo? Tienen una elevada conductividad. Digamos, el 99% de toda la energía eléctrica, ¿no? que se da en forma de campos electromagnéticos, el 99% de la energía eléctrica prefiere irse por un material conductor. Es lógico. Es como la finalidad de los cables en los sistemas de transmisión, en todas estas líneas de alta tensión y demás. La finalidad de los cables es canalizar la energía electromagnética. Y para eso se utilizan materiales conductores. Entonces, al ser materiales conductores, al tener bastantes electrones libres, pues los campos electromagnéticos eligen, ¿no? Toda esa energía de los campos electromagnéticos, toda esa energía electromagnética, obviamente van a preferir ir por un medio conductor a ir por un animalito tan tierno como este, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, en realidad sí está pasando, ¿no? En caso de corriente alterna sí está pasando una determinada energía por este pequeño pájaro. Pasa un determinado nivel de energía, pero es mínimo. Por así decirlo, un 1% de esa energía entre sus patitas, pues no significa nada. ¿De acuerdo? Y cuarto y último caso es que como sus patitas son pequeñas, es decir, la distancia también entre estas patas es una distancia muy corta, se puede decir que el potencial entre P y Q es bastante pequeño, ¿no? Y se puede decir que tiende a cero, ¿no? No es cero, ¿de acuerdo? Pero, por decirte un ejemplo, 0,2 voltios, ¿no? O 0,1 voltios, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta distancia entre las patitas, también tiene que ver al momento de decir que no se electrocuta, porque obviamente no hay una diferencia de potencial entre esos dos puntos, ¿no? Aparte de ser la misma línea, puede ocurrir de que aquí la corriente alterna decida irse. Entonces, influyendo con el tercer punto, se va muy poca intensidad de corriente eléctrica, ¿vale? Porque el 99% de toda la energía, el 99% decide irse por el camino conductor y solamente el 1% se va entre las patitas, lo cual es mínimo de tal forma de que al ave no le sucede daño alguno. Ahora, quiero que entiendan que en corriente alterna, ¿vale? Los electrones están vibrando a la frecuencia de la red. ¿De Si la frecuencia de la red es de 60 Hz, ¿no? Por ejemplo, estos electrones vibran 60 veces por segundo, ¿sí? O hacen 60 ciclos cada segundo. Entonces, estos electrones están en movimiento por las fuerzas electromagnéticas que producen los campos. El voltaje, señores, es la cantidad de energía que los campos le dan a las cargas. Así se define el voltaje, ¿no? Que en términos matemáticos vamos a definir en otro vídeo. Pero el voltaje es un término energético, no solamente es un término de medir algo y mide 50 voltios, por ejemplo. Pero ¿qué significa, por ejemplo, 120 voltios, ¿no? O 110 voltios? 110 voltios significa de que los campos electromagnéticos le dan 110 joules de energía a cada electrón.
¿sí? Y como se trata de corriente alterna, pues haces una energía vibratoria, por así decirlo, ¿no? Que entre las patitas pasa así, muy rápido, de tal manera que es imperceptible. ¿Por qué? Porque es poca la cantidad de energía que va por las patitas, ¿de acuerdo? Entonces es poca la cantidad de energía, básicamente por eso, porque así funciona la electricidad y es gracias a los campos electromagnéticos. Bien, entonces, repetimos, en resumen y conclusiones. El pajarito no se electrocuta, uno, porque sus dimensiones no son lo suficientemente grandes para que haga contacto con el ala o con su cabeza a otra línea, ¿no? Entonces se salva porque está parado solamente en una línea de tensión. Segundo, tiene que ver la rigidez dieléctrica del medio, ¿no? En un medio más húmedo, le es más fácil a los campos electromagnéticos formar un campo eléctrico que puede electrocutar al pajarito. Tercero, la conductividad, ¿no? La gran conductividad de las líneas conductoras. El 99% de la energía eléctrica prefiere irse por las líneas y el 1% solamente a esta pequeña ave. Y por último, tiene que ver la diferencia de potencial entre las patitas. Al ser una distancia muy corta, ¿no? Digamos, no hay un trabajo sustancial que se hace entre esa distancia, ¿no? Si fuera una distancia más grande, pues sí, hay una mayor distancia y un mayor trabajo de la energía. Entonces se sentiría un voltaje mayor, pero al ser una distancia tan corta, el voltaje es mínimo. Entonces, mira, te estoy dando 4 razones por las cuales este pajarito no se electrocuta, ¿de acuerdo? No simplemente te estoy diciendo porque no hace tierra, ¿no? Porque no hace tierra es una razón, sí, pero es una razón muy vacía y deja muchos espacios en blanco. Entonces, espero que este vídeo te haya gustado y por fin puedas comprender por qué en ciertos casos no se electrocutan las aves, porque hay otros que sí. Entonces, también se debe a la gran fortuna que tiene o también a un índice de suerte, ¿no? De repente esta ave está en un clima seco y soleado y tiene más posibilidades de salvarse. Entonces, espero que ahora sí hayas comprendido las razones por las cuales en ciertas circunstancias las aves no se electrocutan cuando se posan en una línea de tensión. Si te ha gustado el vídeo, por favor, me ayudarías mucho compartiendo el conocimiento. Y si tienes alguna duda respecto del tema, déjame saber tus dudas en los comentarios. Bienvenidos al conocimiento.